Hola, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Aprendo en Casa. Soy el profesor Osvaldo Sancho, su profesor de Estudios Sociales, profesor de 8º año. Continuamos desarrollando una temática en la que hemos trabajado varios días: cambio climático. Esta vez concentrados en dos términos muy específicos: adaptación y mitigación. ¿Recuerdan que Juan la semana pasada nos habló de esto? Pues vamos a darle continuidad. ¿Están listos? ¿Tienen sus útiles escolares listos? Pues excelente. Con esa actitud positiva vamos a empezar a desarrollar esta temática del día de hoy. En primer lugar, ¿qué es la mitigación? La mitigación es un conjunto de estrategias para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder reducir así también el calentamiento global. Son estrategias que podemos poner en práctica desde nuestros hogares, podemos ponerlas en práctica en las instituciones, en los gobiernos, en los países. Eso es la estrategia de mitigación. Y recordemos que los gases de efecto invernadero efectivamente han venido en aumento. ¿Por qué han venido en aumento? ¿Cuál es el problema que afecta a nuestro planeta? Aquí vamos a recordar algunas de las causas más notables, como por ejemplo la deforestación, las distintas actividades del trabajo humano, la extracción de minerales, especialmente carbón, el uso de combustibles fósiles. Todos estos elementos están haciendo que nuestro planeta viva un cambio climático, precisamente por toda esta adaptación que tenemos que lograr a partir de una serie de estrategias. Pero ¿cómo podemos emitir menos gases de efecto invernadero? ¿Cómo podemos reducir la tendencia al daño? Y es que cuando la mitigación no es suficiente, tenemos que acudir a las estrategias de adaptación. ¿Cómo mitigar? Sobre todo cuando tenemos áreas vulnerables, actividades vulnerables, más sensibles, países con situaciones muy sensibles, como el nuestro precisamente. Bueno, la adaptación es el conjunto de ajustes de los sistemas humanos o naturales frente a los entornos nuevos o cambiantes, situaciones a las que nosotros podemos adaptarnos con una serie de estrategias. Vamos a ver precisamente cómo podemos adaptarnos, qué tenemos que hacer, qué debemos cambiar. Quiero invitarlos a observar un material audiovisual muy bonito que nos permite precisamente introducir la temática de hoy. Veamos este audiovisual. ¿Cómo podemos adaptarnos tomando en cuenta que desconocemos el alcance exacto y la forma del cambio climático? ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer de forma diferente? Básicamente tenemos que considerar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Las proyecciones climáticas no se traducen en estrategias concretas, pero pueden servir como guías de planificación. Deberíamos considerar cómo afectaría el cambio climático a los planes de desarrollo, a las políticas y los proyectos, y a su vez, cuánto empeoran estos el cambio climático. Una posible consecuencia del cambio climático es el cambio de los patrones de precipitación. Esto puede desembocar en sequías y lluvias extremas, a veces en el mismo lugar. Debemos preguntarnos cómo cambiar el plan de uso del suelo para que dicho plan siga reaccionando flexiblemente a los retos futuros. ¿Qué medidas de adaptación pueden ayudar a minimizar los efectos de la economía local y del sustento de las personas? Las grandes ciudades costeras del mundo están amenazadas por las consecuencias adversas del aumento del nivel del mar y de los acontecimientos climáticos extremos. ¿Qué debe considerar un urbanista para hacer que estas ciudades puedan adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son las mejores opciones de adaptación? Criterios claros como urgencia, costos y aceptación política y social pueden ayudar a priorizar opciones de adaptación, como medidas preventivas ante las inundaciones, mejora de los sistemas de drenaje, restablecimiento de los humedales y gestión costera. La adaptación es un proceso de aprendizaje.
Debemos mejorar continuamente nuestras estrategias de adaptación. Es importante hacer de la adaptación al cambio climático un tema a todos los niveles. Hay muchos recursos disponibles que pueden apoyar esas actividades, como plataformas de información en línea ante impactos climáticos, como la plataforma CI GRASP. Necesitamos reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y adaptarnos a los impactos del cambio climático. Debemos empezar a actuar hoy, juntos, incluir a los que deciden, aumentar nuestra comprensión del cambio climático, crear conciencia sobre la necesidad de que la sociedad se adapte. Estos primeros pasos son importantes. Prepararse para lo que pueda venir es mucho mejor que intentar soportar los impactos del cambio climático sin ninguna protección. Sabemos lo suficiente. Adaptémonos. Bueno, vean cómo de una forma muy didáctica, de una forma muy sencilla, nos hemos enterado de cuáles son algunas estrategias para mitigar los daños que estamos causando para no sufrir los efectos del cambio climático. Veamos entonces que dentro de los procesos de adaptación hay una serie de estrategias que debemos considerar como primordiales. Este gráfico nos indica precisamente en la parte inferior la posibilidad de utilizar fuentes de energía amigables con el medio ambiente, renovables. También nos recuerda la protección que debemos realizar de nuestros recursos naturales, la reducción de los gases como el dióxido de carbono y en general los gases de efecto invernadero, el establecimiento de ciudades también con innovación y amigables con el medio ambiente, el uso correcto de los residuos a través de las estrategias de las 3R, también los procesos de reforestación que podemos realizar en nuestras comunidades. Tratar de no depender tanto de las fuentes de energía como los combustibles fósiles, que ya sabemos que son muy perjudiciales para el medio ambiente, y evitar al máximo la deforestación. Esas son algunas estrategias fundamentales. Y es que si analizamos bien una situación como la de Costa Rica, hay factores que son fundamentales en nuestro país y en general en América Latina. Un aspecto social, la vulnerabilidad social, la creación de brechas, la desigualdad entre las clases sociales. También la vulnerabilidad económica, la situación de pobreza que ha venido en aumento en muchos países y en el nuestro no es la excepción. Y el aumento de la población. Todos estos elementos hacen que sea más urgente establecer medidas de mitigación y de adaptación. Y es que recordemos que el calentamiento global es un asunto planetario, es un asunto global. Es un aumento de la temperatura que, como vimos en clases anteriores, ha causado y causa derretimiento de los cascos polares, aumento del nivel del mar. Este cambio climático con la acumulación de gases de efecto invernadero está provocando efectos muy serios en el medio ambiente. Por ejemplo, para nuestro país hemos notado un aumento en el régimen de las lluvias y la aparición de desastres meteorológicos que siempre se han dado, pero que ahora adquieren un nivel extremo, un nivel que merece una atención primordial. Esto entonces va a provocar consecuencias materiales, económicas, humanas y naturales. Veamos en este gráfico, por ejemplo, dentro de las consecuencias humanas, el deterioro ambiental, el establecimiento de inundaciones severas que causan mucho daño en la infraestructura, en el cultivo y en la vida humana, la acumulación de gases de efecto invernadero, lo que hablábamos también de los desastres extremos, y los asuntos socioeconómicos relacionados con la pobreza y la desigualdad. Son consecuencias que podríamos clasificar como humanas. A esto debemos agregar las consecuencias materiales en sectores sensibles como las viviendas y en general el sector urbano, como los comercios, todo lo que son servicios, los medios de comunicación, carreteras, puentes, etcétera, y los daños en la infraestructura urbana, en la infraestructura rural, en general, los daños que sufrimos a diario producto de estos desastres y de estos cambios que experimenta nuestro planeta. Veamos entonces que también hay consecuencias ambientales, que en algún momento hemos considerado, hemos hablado de las sequías, del aumento de la temperatura, de la escasez del agua, también de la afectación que pueden sufrir nuestros bosques por la corta o por los incendios. Esto también va a significar una afectación a los ecosistemas, al hábitat de nuestros animales, de nuestras plantas, que vamos a tener entonces una menor biodiversidad. A nivel económico, para nuestro país, esto tiene que ser motivo de mucha preocupación,
Ya hemos experimentado asuntos sensibles como la escasez de agua, también la menor producción agrícola. Y si nos quedamos sin alimento, sin agua, ¿cómo vamos a subsistir? ¿Cómo vamos a sobrevivir nosotros y los demás seres vivos? Esto significa una escasez de alimentos, una menor generación de energía, por lo que, como podemos apreciar acá, vamos a tener que adaptarnos a un estilo de vida muy diferente al que tenemos actualmente. Definitivamente esto es preocupante. Hemos seleccionado algunos casos muy sensibles donde la afectación está siendo muy severa para nuestro país. Tal es el caso de la agricultura, por ejemplo, la ganadería, los recursos hídricos, la disposición de los residuos, las fuentes de energía, el tema del transporte y el tema de los bosques. Por una cuestión de tiempo nos vamos a limitar el día de hoy a 3 aspectos fundamentales. Estos primeros: agricultura, ganadería y el agua. Sobre el tema de la agricultura, quiero compartir con ustedes un material que siento que nos va a ayudar muchísimo a valorar los efectos y las estrategias de mitigación. Veamos entonces el sector agropecuario. Las actividades agropecuarias son particularmente sensibles al clima y, por tanto, al cambio climático. Esta circunstancia tiene una relevancia particular para América Latina y el Caribe, donde el sector agropecuario representaba el 4,7% del PIB y alrededor del 25% de las exportaciones regionales y concentraba el 18,5% de la población ocupada en 2014. Asimismo, las actividades agropecuarias son fundamentales para la seguridad alimentaria. Contribuyen al dinamismo económico y a la reducción de la pobreza y representan un recurso primordial para la subsistencia de la población en áreas rurales de la región. Teniendo en cuenta que es casi inevitable que se produzca un aumento de 2 grados Celsius de la temperatura media global durante las próximas décadas, es preciso poner en marcha procesos de adaptación a las nuevas condiciones climáticas que reduzcan y limiten los efectos más dañinos o irreversibles del cambio climático. Los datos disponibles muestran que ya existen diversos procesos de adaptación en la región. Por ejemplo, se observa que los agricultores intentan diversificar las modalidades de explotación, pasando de monocultivos a combinar diversas actividades, de granjas agrícolas a granjas agropecuarias y de cultivos de secano a granjas con irrigación. Estas medidas de adaptación son importantes, pero muestran limitaciones y pueden dar lugar a daños residuales inevitables e incluso irreversibles. Asimismo, existen diversas barreras institucionales, económicas, sociales, tecnológicas y de recursos que dificultan la implementación de procesos de adaptación eficientes. En este sentido, algunas medidas de adaptación pueden ser ineficientes en el largo plazo, ya que implican, por ejemplo, un mayor uso de la irrigación, que puede traducirse en una sobreexplotación de los recursos acuíferos. En cualquier caso, las condiciones actuales sugieren la relevancia y las ventajas económicas de instrumentar y planificar procesos de adaptación a través de una cartera de medidas flexibles que permitan una mejor administración de riesgos en el contexto del desarrollo sostenible. Esta cartera de medidas debe ponderar tanto medidas correctivas como precautorias para prevenir daños extremos e irreversibles que protejan a la población más vulnerable y a los activos naturales. Para América Latina y el Caribe, instrumentar estas medidas de adaptación con beneficios derivados en salud, protección social, eficiencia energética, lucha contra la contaminación atmosférica y la deforestación implica un tránsito hacia el desarrollo sostenible. Bueno, a raíz de este material que acabamos de observar, vamos a hacer un análisis profundo de algunos elementos claves que acabamos de observar. En el tema de la agricultura, ¿por qué se dice que la agricultura es especialmente sensible al cambio climático? Algunas cifras que venían por ahí, aplicadas a América Latina para el año 2014, nos indica que hay un 25% de las exportaciones en América Latina que provienen precisamente del sector agrario, y que hay un 18,5% de la población de América Latina ocupada en este sector agrario. De ahí que sea fundamental también para Costa Rica. Esto también representa una gran importancia económica y social. Desde el punto de vista económico, por la seguridad alimentaria, por la necesidad que tenemos nosotros de alimentarnos, y también por el dinamismo económico que le
propone a la sociedad que hayan fuentes de ingreso, que hayan fuentes de trabajo, que hayan fuentes de alimentación. Hay una importancia social. Se sabe que estas actividades bien planificadas nos ayudan a reducir la pobreza y fundamenta la subsistencia, no solo de los seres humanos, sino en general de los seres vivos. La agricultura entonces puede tener procesos de adaptación, veámoslo acá muy didácticamente representado, pasar de un monocultivo a una economía diversificada. ¿Qué significa esto? Monocultivo, aquellas fincas que se dedican a un solo producto. ¿Qué sería entonces lo favorable? Una economía donde se puedan desarrollar varios productos en el mismo territorio. También pasar de lo agrícola a lo agropecuario. ¿Qué significa esto? Poder introducir también actividades pecuarias, ganadería, pastoreo. Y de valernos solamente del riego natural, ¿a por qué no utilizar también con medida y bien planificado un riego artificial, controlado y medido? Eso ayudaría muchísimo desde el punto de vista del sector agrícola. Estrategias similares las podemos aplicar también para la ganadería. Veámoslo acá. Pasar de fincas estrictamente ganaderas a fincas donde podamos incorporar recursos forestales. Todo el beneficio que esto le trae al suelo, al mismo ganado, el reducirle el estrés, lo haría más productivo. Pasar de una región estrictamente agrícola a una agroforestal. Esto también genera más recursos forestales, la madera, incluso hasta derivados de los árboles que pueden servir de alimento para el ganado. En resumen, y como lo vemos ahí en la parte inferior, estaríamos logrando de una menor producción pasar a una mayor producción si introducimos con regularidad todos estos cambios. Y es que la ganadería también puede someterse a un proceso de adaptación al pasar de una ganadería extensiva a una intensiva. ¿Qué significa esto? La ganadería extensiva es la que se desarrolla en grandes territorios, donde existe una cantidad limitada de cabezas de ganado muy dispersos. Mientras que la ganadería intensiva, por ejemplo, la que se aprecia en las lecherías, son territorios más pequeños, son áreas más compactas, donde podemos ubicar una gran cantidad de cabezas de ganado realizando una labor productiva intensa. También podemos acudir a las razas más productivas, detectar cuáles son las que pueden favorecer más la actividad lechera, la actividad también de la carne. Así estaríamos logrando procesos de mitigación. Veamos también en la alimentación del ganado, ¿qué cambios podemos lograr? De forrajes de menor calidad a forrajes de mayor calidad. Más nutrición para los animales. De un servicio de colector de gases a un biodigestor que nos puede significar una ayuda en energía para cocinar y para desarrollar una serie de actividades de la vida cotidiana. Eso sería muy favorable. Aprovechar las defecaciones, aprovechar los gases de metano y convertirlos en una fuente de energía a través de biodigestores. El recurso hídrico es el tercer punto sensible que tenemos para hoy, que sabemos que está muy afectado a nivel mundial por la pobreza, por la desigualdad social y por causas naturales que hemos venido considerando precisamente en semanas anteriores. Veamos las consecuencias. Las hemos visto en las noticias, hemos visto reportajes de poblaciones afectadas, de zonas inundadas, de cultivos ahogados prácticamente y de daños en la infraestructura. Definitivamente también en el recurso hídrico hace falta mitigación y adaptación. ¿Cómo podemos lograr eso? Bueno, estableciendo medidas preventivas contra las inundaciones, protegiendo nuestros humedales, que son verdaderos filtros, verdaderas barreras, y establecer sistemas de drenaje adecuados, convenientes, para poder hacer llegar el agua a los lugares donde se necesita y conservarla en los lugares donde se necesita. Eso sería muy favorable para poder tener agua disponible para todas nuestras actividades. Hay una agenda de una reunión que se realizó por medio de la Organización de Naciones Unidas en el año 2015, que se conoce como la famosa Agenda 2030. Vamos a considerar en este momento algunos de los acuerdos fundamentales que han venido a lograr cambios en nuestra vida, mejoras en cuestiones ambientales. Hay tres ejes fundamentales en esta agenda: la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la lucha contra la desigualdad. En esta agenda, en este congreso, se establecieron 17 objetivos fundamentales de desarrollo sostenible.
Hemos querido extraer solamente 7 porque hemos considerado que son los que más se relacionan precisamente con esta situación que estamos valorando el día de hoy de cambio climático. El primer objetivo es el de innovación e infraestructura, poder crear ciudades amigables con el medio ambiente y que aprovechen los recursos naturales. También hay un objetivo dedicado al tema del agua, que ya vimos que es fundamental. Se dedica también un espacio al tema de la energía, obviamente a las energías limpias y renovables. Se habla de ciudades sostenibles. Se dedica bastante espacio de conversación y de acción al tema del clima, al tema de la flora y fauna, al tema del consumo sostenible y de la producción sostenible. Quiero invitarte a observar un material también muy atractivo que nos permite tener una idea de cuáles fueron los principales acuerdos logrados por las Naciones Unidas en el año 2015. Veamos la Agenda 2030. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de un acuerdo internacional sin precedentes, con vigencia hasta el año 2030, y que reconoce la importancia de abordar a la vez la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Pero, ¿cuáles son sus contenidos? 5 elementos fundamentales. Personas. No dejar a nadie atrás. Dignidad e igualdad de todas las personas en un medio ambiente saludable. Planeta. Colocar la protección del planeta en el centro. Prosperidad. Transformar las economías para disfrutar de una vida próspera y plena en armonía con la naturaleza. Paz. Propiciar sociedades pacíficas. Alianzas. Crear una alianza mundial entre los diferentes actores. Y para conseguirlo se proponen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada uno de estos objetivos se detalla en metas e indicadores, que nos irán mostrando si avanzamos en el camino marcado. Será más fácil alcanzar los objetivos propuestos si todos los sectores nos involucramos, gobiernos e instituciones públicas de todos los niveles, entidades sociales, sector privado y, en general, todas las personas, tanto del norte como del sur. Nos encontramos en un momento clave. Es el momento de marcar un punto de inflexión y la Agenda 2030 puede ser un instrumento para ello. Todos y todas tenemos un compromiso con el planeta en el que vivimos y con las personas con las que lo compartimos y lo compartiremos. Bonito, ¿verdad? Bueno, qué importante saber que existen líderes mundiales realmente preocupados por esta situación mundial, por esta situación planetaria, por esta situación global. Que hay personas trabajando efectivamente preocupadas por el medio ambiente, entendiendo que todo esto en un determinado momento nos afecta a todos. Voy a presentarles a ustedes a Lucía, que nos trae una cápsula informativa para el día de hoy. Hoy nos quitaron a Juan y nos mandaron a Lucía. Vamos a conocer a Lucía y su aporte sobre cambio climático. Ay, hola. Hace 5 minutos este vaso estaba lleno de hielo, pero como este cuarto es tan caliente, el hielo se derritió. Ahora es pura agua, ¿ven? Y esto es lo que sucede con el cambio climático, que nosotros estamos produciendo muchos gases y eso hace que se dé el efecto invernadero. Voy de nuevo. Efecto invernadero. Entonces vemos que el hielo que está en los polos se está derritiendo y los mares están subiendo de nivel. ¿Y qué sucede? Que tenemos que adaptarnos. Las personas que viven a la orilla de las playas van a tener que buscar otro lugar donde vivir porque el mar va a comenzar a ganar terreno. Es por eso que para mitigar estos efectos no nos queda de otra que empezar a tomar acciones para que esto mejore. En casa lo podemos hacer. Podemos ahorrar energía,
reciclar, cerrar la llave del agua y eso nos va a ayudar a reducir estos gases, fijo. Pero también lo que tenemos que hacer es dejar de usar combustibles fósiles como la gasolina o el carbón y utilizar más los buses y esos medios de transporte como la bici. Además, si tenemos que ir a un lugar cerca, vamos a pie para evitar producir esos gases que tanto mal nos están haciendo. En serio, nuestro planeta está cambiando y los únicos que podemos hacer algo somos nosotros, poniendo un poquito de ganas. No, un montón de ganas para que no nos siga afectando el cambio climático. Sí, nos vemos. Sigamos investigando. Bueno, muchas gracias a Lucía por traernos este aporte importantísimo para la clase de hoy sobre cambio climático. Tenemos por acá una carretita y al fondo también porque estamos felices de que estemos recordando una declaratoria realizada por la ONU, por la UNESCO específicamente, de la carreta y el boyeo como tradiciones intangibles, patrimonio de la humanidad. Así que esta semana vamos a tener mucho acerca de la carreta. Soy el profesor Osvaldo Sancho. Espero que hayas podido desarrollar esta temática con toda seguridad, con todo interés y que podamos seguirnos encontrando cada semana acá en este espacio dedicado al ambiente, dedicado a la energía, dedicado a nuestro país especialmente. Muchas gracias por su atención y sigan disfrutando de los programas de Aprendo en Casa. Nos vemos la próxima semana. Dios me los bendiga.